marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Radio Rebelión en esta edición del 17 de mayo del 2026. Buen día, Miguel. Muy buenos días a todos. Bueno, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar a la situación nacional como punto único, toda la situación que se está atravesando en Bolivia por todas los atropellos que comete el gobierno de Rodrigo Paz y la exigencia cada vez más generalizada de su renuncia, de que salga Rodrigo Paz del gobierno. Bueno, para tocar este tema tenemos la presencia también, como invitado el compañero Jaime Solares. Bienvenido, compañero Jaime. Bien, para todos los compañeros que están en audiencia, un Bueno, saludo para todo el pueblo boliviano y en especial para los trabajadores. bienvenido, compañero. Bueno, vamos a comenzar entonces dándole la palabra a nuestro compañero invitado, el compañero Jaime Solares, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, un referente nacional, bueno, de consecuencia, nunca estuvo vendido al MAS, siempre fue una oposición, nunca se vendió a la derecha, siempre estuvo firme en una posición consecuente al servicio de los trabajadores. Y bueno, lo tenemos acá al compañero para que pueda hacer bueno, ¿cuál es tu opinión, Jaime? ¿Qué opinas? ¿Cómo está el proceso? ¿Qué está pasando en Bolivia? Y bueno, ¿qué deberían hacer los trabajadores hoy en día para llevar a un triunfo esta lucha que ya se está dando, el bloqueo de caminos, la huelga general? Tienes la palabra, querido compañero. Bueno, todo el mundo sabe que a nivel mundial el neoliberalismo causa estragos contra la clase trabajadora. El neoliberalismo es una política de los ricos, del capitalismo global que hoy hasta inventa guerras y hasta posiciones secretas entre los países para poder gastar el dinero en armamento nuclear y no preocuparse del problema de la humanidad, ¿no? Lo que hay que eso entender. En Bolivia, el ajuste estructural que ha pedido el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que son los centros del poder mundial, está haciendo otra cosa que empobrecer a la gente, explotar más a los trabajadores. Y el presidente Rodrigo Paz no es más que una marioneta implantada desde afuera, ¿no? Hay una crisis galopante, todo por culpa de una mala administración del señor Evo Morales, ¿no? Que se hizo pasar como un gobierno obrero campesino y eso no son tan reales en Bolivia. Hoy tenemos que sufrir la hecatombe y hasta hacernos calumniar de que estamos con él, de que somos narcotraficantes. Bueno, es un problema de calumnias del gobierno, todo para convencer a la gente y desprestigiar a la central obrera boliviana. Y los hermanos tienen que tomar en cuenta que estamos en una crisis aguda tremendamente grave en la crisis económica del país. Y esto es el resultado del neoliberalismo pues, que quieren implantar, ¿no? Entonces no nos queda otra cosa los trabajadores organizarnos, tener una verdadera ideología y la ideología de los obreros del socialismo. Y para alcanzar esto yo creo que nos falta mucha disciplina sindical, mucha consecuencia de parte no simplemente de las bases, sino también de los altos intereses que tienen algunos dirigentes, pero que realmente fracasan en el camino y se van hacia la derecha, ¿no? O si no, finalmente claudican por ahí. Y bueno, se quedan en el olvido, pero entonces acá no hay la consecuencia y el problema de la perseverancia que decía un militante de un partido de izquierda debería tener por convicción. Sin embargo, hoy nos toca enfrentar a un gobierno fascista de la derecha, un gobierno que se lava la boca de querer superar la crisis mediante el problema de los préstamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Big Data, que todo el mundo conoce. Pero no nos olvidemos que estos centros del poder mundial, que son el carácter económico, no hacen otra cosa que implantar en forma disimulada de hacerse cortes a la educación, de hacerse cortes a la salud y finalmente entregar nuestros recursos naturales, que es lo que ellos quieren, ¿no? No nos olvidemos que a nivel mundial, en forma geopolítica, las guerras se obedecen a esto. Entonces hay que tomar en cuenta que en todos los trabajadores tenemos que jugar un papel preponderante para rechazar la política exterior que el gobierno de Estados Unidos implanta en forma disimulada,
mediante préstamos, mediante embajadas, mediante algunas ayudas, totalmente hipócritas, y con eso hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, yo pienso que los trabajadores a nivel mundial y a nivel regional, pero también más local en Bolivia, tenemos que tener una política clara frente al pueblo, porque tenemos que decirles también que somos capaces de administrar la economía de un país. Somos capaces de administrar el bienestar social de los trabajadores y del pueblo a nivel general. Y tenemos toda la capacidad de decirle al pueblo de que estamos preparados para cualquier circunstancia que pueda venirse hacia el futuro. Sin embargo, yo siempre voy a pedir la consecuencia, la perseverancia en la honradez, que es lo primordial, la honestidad, pero también la firmeza con que actuemos, ¿no? Hoy aquí en La Paz el gobierno sanguinario, en este caso de Rodrigo, no ha hecho otra cosa, repetir las cosas del pasado. Ayer casi meten bala desesperados, han tenido que huir la policía porque la ciudad del Alto les respondió, hizo retroceder a la policía y al final hoy el bloqueo continúa, ¿no? Yo creo que es necesario que el pueblo entienda y comprenda de que no es un problema de que queremos arruinar o por arruinar, no. El culpable de todo lo que pasa en el país es el gobierno de Rodrigo Paz por implementar e implantar por la fuerza en forma disimulada la política neoliberal que se llama el ajuste estructural desde los Estados Unidos. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces acá se ve hoy la clara lucha de clases entre ricos y pobres, porque también los de Santa Cruz, los ricachones, están alentando a que el país haga un enfrentamiento armado. Y bueno, ellos siempre tienen casi las de ganar porque tienen armamento, tienen dinero, en cambio los trabajadores simplemente tenemos nuestros brazos, ¿no? Y para poder defender tal vez con un paro la arremetida fascista del gobierno de Rodrigo Paz. Muy bien, querido compañero Jaime. Y bueno, actualmente ya la reivindicación generalizada en todos los puntos de bloqueo, bueno, el día de ayer, ¿no? Fue esta brutal represión, el intento de desbloqueo que finalmente fracasó por parte del gobierno. Y bueno, compañero, ¿qué planteas como salida? Que, bueno, van a seguir las movilizaciones, se está masificando esta semana por la renuncia de Rodrigo Paz. Y bueno, ¿qué le dices a los compañeros que se están movilizando y qué salida tenemos para esta situación? Con el mandato de Bacó, la Central Obrera Boliviana instruyó de que estamos en emergencia y actualmente esperemos que salga la movilización general de los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que eso comprendan. Mucho vale acá la disciplina sindical. No vamos a indicar nada abiertamente porque es un problema estratégico. Yo creo que ha llegado el momento de actuar como verdaderos hombres ante la patria, ante el mundo entero, decirles que los trabajadores bolivianos no vamos a perecer frente a la política de arremetida que el gobierno neoliberal de Paz quiere hacer con el pueblo boliviano. Por tanto, les pido firmeza, les pido honestidad, consecuencia, y bueno, decirles a los trabajadores, acatar simplemente lo que dice, en este caso, nuestra Central Obrera Boliviana y nuestra Federación de Mineros. Pero la vanguardia, en este caso, quieran o no quieran, el minero sigue siendo la vanguardia. Porque eso les ven en las calles, echando, gritando, condenando la actitud del gobierno, no simplemente en este caso de Bolivia. Los mineros han expresado plena solidaridad con Irán, han dicho que sí, ahí también los trabajadores tienen que tratar de reivindicar y llegar de cualquier manera al poder para gobernar, pues con justicia, lo que todo el mundo quiere. Los trabajadores siempre vamos a tener mejor alma que cualquiera de esos imbéciles de la derecha que siempre pregonan todo, engañan, mienten y al final roban y después matan al pueblo. Y eso lo pasa en todo el país. Por lo tanto, les pido a los compañeros aceptar firmemente las decisiones de la Central Obrera Boliviana. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. No sé si quieres decir algo más para cerrar esta tu intervención en este programa Radio Rebelión. Se va a hacer la expectativa de lo que pueda pasar en el país, ¿no? Y no hacer caso de las informaciones que el gobierno en forma artera trata de distraer y trata de calumniar todo en este sentido al movimiento obrero. Para estos imbéciles de la derecha es mejor que no haya Central Obrera Boliviana, porque eso se ve claramente cuando alentan de que haya un estado de sitio, de que haya todo. Ahora, son esas las consecuencias, ¿no?
como algunos señores, como Tuto Quiroga, ese macho maldito que realmente dice estado de sitio, pero así debería exigir también el problema de la honradez pues, de los que gobiernan este país. También debería haber leyes tremendas para meter a la cárcel con cadena perpetua a estos imbéciles que se han dedicado a mentir y la ley rodar. Es la clase política de la derecha en el país, mis compañeros. Yo creo que es necesario tomar conciencia y bueno, dejo en el problema de cada quien para decir si el mundo marcha bien o no. Pero yo estoy seguro de una cosa. El neoliberalismo, el capitalismo nos va a llevar a la destrucción de la humanidad, en concreto, compañeros. Bueno, muchas gracias, querido compañero Jaime. Esperamos que podamos hacer más continuas estas presencias tuyas en el programa. Y bueno, ya nos estaremos reuniendo más adelante. Fuerte abrazo, compañero. Muchas gracias por tu participación. Un saludo para Miguel y para todos los compañeros que están en la audiencia. Fuerte abrazo, Jaime. Y bueno, nosotros continuamos con el programa. Adelante, adelante, hermano. Gracias, compañero. Bien, ahí teníamos la presencia del compañero Jaime Solares, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, que nos daba su intervención respecto a la situación que está atravesando el país y bueno, sobre todo la posición respecto a lo que tienen que hacer los trabajadores, la lucha, la consecuencia y que no se traicione, sino que se vaya hasta el fin en la lucha en una perspectiva de un gobierno de los trabajadores, en una perspectiva histórica del socialismo, que es lo que necesitamos como trabajadores. Miguel, si quieres comentar algo en este momento. Sí, bueno, muy importante el planteo de Jaime Solares, obviamente con su también experiencia de dirigente, de lucha, y bueno, muy importante lo que planteó, que tiene que haber unidad del pueblo trabajador, de los oprimidos, para enfrentar esto, porque la situación es cada vez peor para todo el país. Ahora, claro, la justificación de muchos es, no, pero el problema es que todo está mal por los bloqueos. Y eso es una falsedad. Los bloqueos son una resistencia a lo que ya está mal y muy mal de la situación del gobierno. Ahora, el gobierno está tratando de dividir, claro, con distintos argumentos. Acaba de firmarse un acuerdo con el magisterio urbano y rural. Después, quizás Jorge nos puede informar más, donde el acuerdo no significa nada porque dice que le van a dar 2.500 bolivianos al año, y no se sabe cuándo, mientras que la vida, que toda la comida, todo lo que consume un maestro y cualquier persona en el país aumentó 60-70%. Aunque el gobierno dice que la inflación es más chica, así la realidad si vas al mercado. Es decir, no hace falta, digamos, mucho para saberlo, todas las cosas. Y por supuesto, eso se debe a la política del gobierno que está exportando la comida, que está exportando las cosas básicas, sobre todo el agronegocio, que están quitando todo. Y bueno, y favoreciendo ese desastre, favoreciendo el desastre para el país, favoreciendo el desastre para la gente. Está apoyando obviamente a la oligarquía, este, a las mismas transnacionales que siguen saqueando. Ahora hubo expresiones de resistencia, bueno, ya hace tiempo, ¿no? En el sur, en Tarequía, es decir, porque se están llevando la riqueza y produciendo también desastres climáticos que ya produjeron el tema con incendio de bosque de 10 millones de hectáreas. Es decir, todas cosas que están agravando mucho
la situación del pueblo boliviano. Por supuesto que mucha gente no lo entiende, hay mucha confusión también. Por un lado hay marchas generales, bloqueos, y por otro lado eso que dije, ¿no? Que dicen, ah, no, todo es culpa de la COP, culpa de este, culpa del otro, este, culpa del Evo, este, y no se trata de eso. Es decir, uno puede criticar al Evo, pero el tema no es, ahora no es eso. El tema es este desastre que está produciendo el gobierno, que está afectando a la gran mayoría de la población del país y que la va a seguir afectando. No hay soluciones. Pese a esto que dije, hay un acuerdo, se firmó un acuerdo con el magisterio, está intentando también con la COD del Alto, no sé qué cosa acordó, sí, este, pero esto en principio no tiene soluciones para la gente. Por eso la lucha continúa, la lucha va a continuar y bueno, hace falta esto que dijo Solares, la lucha por un gobierno de la COP y organizaciones que garantice un cambio de fondo en el país, terminar con este saqueo que nos está afectando gravemente a todos. Y por supuesto también lo planteó Solari, esto también es una cuestión internacional. El gobierno se está subordinando abiertamente a Estados Unidos, ha hecho acuerdos ya, ha viajado incluso el presidente a relacionarse con Trump y con Israel, que ha restablecido relaciones, bueno, con el Estado genocida. Esto es lo que está haciendo este gobierno. Ahora acaba de salir que, que el gobierno argentino de Milei dice que apoya a Rodrigo Paz, que no hay que se pronuncia en contra de las movilizaciones en Bolivia. Milei, este, bueno, es parte de la realidad esta internacional, donde quieren imponer en todos los países este saqueo generalizado de las riquezas y que la pagan los pueblos. Eh, en este caso en Bolivia, el pueblo boliviano, mayoritariamente. Eso quería agregar y bueno, creemos que es muy importante seguirnos comunicando con Jaime Solares, que es parte del PT, y bueno, tiene una posición que compartimos totalmente. Muy bien, Miguel. Eh, un segundito, por favor. No, sí, fue muy importante la presencia del compañero Jaime Solares. Coincido plenamente contigo, Miguel. Bueno, hay muchos temas, digamos, aquí que se podrían abordar y discutir, ¿no? En general, nosotros hemos hecho un planteamiento como Partido de los Trabajadores, partiendo de la situación nacional y el estado de descomposición generalizada que hay de la mayoría de instituciones en el país, ¿no? Centralmente de los poderes, ¿no? Bueno, el Ejecutivo está totalmente cuestionado. Y a propósito, quisiera comentar algunas cosas también respondiendo a justamente lo que hice, ¿no? Miguel, que hay mucha confusión todavía en las ciudades, sobre todo. En el campo creo que la tienen más clara, pero en las ciudades hay mucha confusión, producto de, bueno, toda la campaña gubernamental y todo lo que, bueno, toda la crisis que ya se desató con los anteriores gobiernos, centralmente con el último gobierno de Arce, pero en general con los gobiernos del MAS, ¿no? Y todo el desgaste que hubo de los gobiernos del MAS. Eh,
quisiera poner un tema concreto sobre el tema del Ejecutivo, sobre el tema de Rodrigo Paz. Claro, concreto, pero bueno, a partir de una cuestión, pensemos esto. Si hubiera la posibilidad de un revocatorio, y sea inmediato, ¿no? Si fueran los mandatos revocables, como realmente deberían ser, y que lastimosamente en el país no lo son. Eh, una persona que llega a un cargo diciendo voy a hacer A, y una vez que ingresa hace todo lo contrario de A, empieza a hacer B, obviamente la gente lo sacaría, digamos, porque no está cumpliendo lo que prometió, ¿no? En este caso, Rodrigo Paz prometió que no iba a ser lo de Tuto, que iba a ser algo diferente, que no iba a ser la vieja política neoliberal, que no iba, bueno, básicamente, para resumir, que no iba a aplicar el programa de Tuto Quiroga, ¿no? El programa de la extrema derecha, el programa radical del neoliberalismo. Engañan. He visto algunas, igual circulando distintos videos de cuáles fueron sus promesas, ¿no? Dijeron bono, dijeron fomento a la vivienda, incluso el tema de que no iba a haber un gasolinazo, que no era necesario, varias cosas, ¿no? Y la gente votó, creyó en ellos, creyó en estas, bueno, que ahora ya sabemos son mentiras, ¿no? Creyeron en Lara, ¿no? Porque Lara era la figura, incluso se presentó como un garante de que Rodrigo Paz no se vendería, no traicionaría y cumpliría lo que se estaba comprometiendo, ¿no? En las elecciones. Bueno, el resultado en general es de que Rodrigo Paz entró y a hacer todo lo contrario. O sea, se olvidó totalmente de la campaña, es otra persona. Y bueno, todos los días miente, miente y dice Bolivia, Bolivia todo el rato, ¿no? Pero hace todo lo contrario. Solo por este hecho merecería salir del gobierno, ¿no? Porque mintió. Es falso lo que dijo, ganó diciendo que iba a hacer una cosa y hace todo lo contrario. Si pensamos simplemente en una sociedad ordenada, racional, en el ejercicio de la ley, eh, ese hecho ameritaría para que haya una moción de censura, una destitución del presidente, por falsedad, digamos, por mentir, ¿no? Em, entonces es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Acá, digamos, todo se va pervirtiendo al grado de que Rodrigo Paz miente descaradamente todos los días, inventa cifras y todo y pasa como si fuera lo normal, ¿no? Pues bueno, eso no es normal, ¿no? Bueno, eso digamos de una forma, algo muy formal, ¿no? Que me parece importante resaltar y dar esa claridad, digamos, en las ciudades, ¿no? O sea, simplemente por eso ya debería estar fuera Rodrigo Paz. Y bueno, a eso le añadimos qué es lo que realmente está aplicando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos teniendo en el país con su gobierno? Y básicamente se está queriendo rematar nuestras empresas públicas. Hay un empeoramiento de los servicios de las empresas estatales. Claro, se puede considerar que es por incapacidad del gobierno, pero también en el fondo tenemos que entender que esa incapacidad es política, ¿no? Lo que quieren es que caiga la administración, que caiga el servicio para después potenciar una privatización, ¿no? De Entel, de BOA, Banco Unión, y todos los espacios los pequeños espacios que de una u otra forma quedaron o se recuperaron para el país, ¿no? Entonces, eso es criminal, ¿no? Tenemos que recordar lo que significó el saqueo y la destrucción del Estado boliviano en los años del neoliberalismo, que eso a veces se olvida, ¿no? Claro, lo más cercano que tenemos es la corrupción del gobierno del MAS, escándalo de corrupción aquí y allá, pero no nos olvidemos los escándalos de corrupción de antes, ¿no? Porque si bien el MAS robaba haciendo alguna obrita aquí y sacaban comisiones, coimas, los salarios elevados de algunos de sus funcionarios, algún tráfico por aquí y por allá, y cuando hubo el neoliberalismo y la privatización, se robaron millones, millones en un momento, ¿no? Y vendieron al país, vendieron las empresas estratégicas del país, prácticamente destruyeron la soberanía nacional, ¿no? Un hecho emblemático es el tema de los trenes, ¿no? En general, a nivel internacional se considera que un grado de desarrollo de un país es bueno, son sus trenes, ¿no? La conexión de sus vías férreas. Es algo ya de hace mucho tiempo y que hoy en día se está retomando, ¿no? Ya con trenes modernos, ¿no? Bueno, pues parte de lo que fue el saqueo neoliberal en el país fue la destrucción. Hoy en día prácticamente no hay trenes en Bolivia, ¿no? Las estaciones de trenes que teníamos ahora son utilizadas para otra cosa. Ahí tenemos el teleférico en La Paz, en la estación central de trenes.
Entonces, eso significó el saqueo, o sea, realmente la destrucción del país. Y Rodrigo Paz está apuntando a hacer lo mismo. El endeudamiento es impresionante. Lo que se está prestando de dinero, Rodrigo Paz, es increíble. Está cada día endeudándonos más y nos está endeudando por generaciones. Se está prestando ya más dinero en estos 6 meses de lo que el MAS se prestó en los 20 años. Y el MAS ya se prestó bastante, ¿eh? Y eso fue criticado en su momento, fue discutido. Respondieron, no, es que son pruebas de que está bien la economía y no sé qué. Si está bien tu economía, ¿para qué te prestas, no? Pero bueno, falsedades del MAS, pero en 6 meses Rodrigo Paz está endeudando a Bolivia mucho más de lo que hizo el MAS en, en 20 años. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, o sea, aquí lo que es importante ver es que no hay una ruptura con lo peor que hizo el MAS, ¿no? Y más bien todo lo contrario, Rodrigo Paz está continuando, está dando continuidad a los peores, a lo peor que fue de las gestiones del MAS y las está profundizando. En el tema de, bueno, estamos con el tema de la gasolina, su gasolina basura. O sea, realmente es criminal lo que ha hecho el gobierno. Y esta gasolina basura, como hemos explicado en anteriores programas, tiene que ver con beneficios que se le está dando a los agroindustriales, con la mayor compra de etanol, etanol que le están metiendo a la gasolina, etanol que probablemente ya está pasado, ya está vencido y por mucho tiempo guardado, y que eso está generando esta gasolina basura, ¿no? Y bueno, varias veces se comprometió el gobierno a que esto iba a mejorar. Sigue saliendo en los surtidores gasolina que no se compara a la que teníamos antes, ¿no? Mucho más contaminada, mucho más sucia y que se nota en el mismo color de la gasolina, ¿no? No ha solucionado esto el gobierno. Nos ha hecho el gasolinazo para vendernos algo de mucha peor calidad, algo que afecta y que está empobreciendo en general a todo el país, ¿no? Tenemos que pensar que toda la destrucción de los motores de prácticamente todos los vehículos en el país, desde los camiones, transporte público y los privados, bueno, los vehículos incluso estatales, todo, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto está perdiendo Bolivia con esta política de Rodrigo Paz? ¿Cuál es el costo para todo el país de su gasolina basura? O sea, realmente es, bueno, habría que hacer los cálculos, es prácticamente incalculable, ¿no? ¿Cuánto se está gastando en ese deterioro de todos los motores? ¿Cuánto va a ser el daño que esto va a generar? Y esos motores, aunque igual se los refaccione y todo, incluso probablemente es que contaminen más, porque van a estar dañados, ¿no? Y bueno, realmente es un crimen de Rodrigo Paz y solamente por eso ya en unas situaciones normales debería caer, ¿no? Lo peor que hizo el MAS, es muy importante recordar cómo la oligarquía de Santa Cruz decía, nadie hizo más por Santa Cruz que Evo Morales, ¿no? Pero no se referían a Santa Cruz, al pueblo, ¿no? Porque ahí eso no les interesa, ¿no? Nadie hizo más por la oligarquía terrateniente que Evo Morales. Bueno, Rodrigo Paz se está empeñando en hacer más, ¿no? Y bueno, ya con Arce veíamos esta política de liberarle las exportaciones. Rodrigo Paz profundizó esto. O sea, si con Arce ya teníamos que estaba un incremento de los precios, bueno, Rodrigo Paz le metió el acelerador, está buscando que prácticamente no se quede nada de esta producción en Bolivia y todo salga a la exportación. Y es importante ver es el crimen que significa esto. Lo vemos en el tema de la carne, ¿no? Ellos exportan, los oligarcas terratenientes, producen en tierras bolivianas, prácticamente no pagan impuestos, pagan como si fueran un pequeño campesino, unos pesitos por hectárea, exportan, reciben dólares, no los traen de vuelta al país. ¿Y qué generan en el país? Nos dejan sin carne, como hay menor oferta de carne en el país, suben los precios. Entonces la carne en Bolivia cada vez está más cara a nivel general y está pasando con todos los productos. En la carne es evidente esto, mientras el gobierno les está consiguiendo incluso acuerdos para exportar carne a otros países. Va a significar mayor incremento del precio para Bolivia. Tenemos que tener carne cada vez más cara. Bueno, prácticamente ya el boliviano en general, la ciudadanía boliviana ya no puede consumir carne regularmente, ¿no? Se ha vuelto un lujo el comer carne, ¿no? Nuestros niños ya no van a crecer comiendo carne, son niños que van a crecer, bueno, considerando que eso es un lujo, ¿no? Inaccesible en muchos casos, para algunas ocasiones especiales, con suerte. Eso es criminal, ¿no? No es una elección consciente, no es que Bolivia se está volviendo vegetariana, no, Bolivia se está volviendo cada vez más pobre por esta política que, bueno, ya empezó en los gobiernos del MAS, pero que se profundiza radicalmente con Rodrigo Paz al punto de prácticamente quitarnos la comida del plato, ¿no? La ley 1720. Un gran triunfo de la movilización fue que esta ley se abrogara, pero
este parlamento totalmente sometido a la oligarquía terrateniente, al igual que el Ejecutivo, nos muestran que es todo un engaño, ¿no? Entonces, antes de abrogarla llanamente, le meten unas disposiciones. En 60 días van a elaborar otra ley, igualita, ¿no? Porque como es un tema urgente para la oligarquía, ¿no? Porque el país no necesita una ley de este tipo con esa urgencia, ¿no? En realidad lo que deberíamos hacer es volver a la aplicación de la reforma agraria con los términos del 52. Pero bueno, fueron quitándole, fueron modificándola, fueron destruyendo lo que era la reforma agraria, fueron destruyendo el INRA. Y bueno, lo que tenemos hoy en día es que ahora quieren erradicar totalmente todo ese proceso y volver a un momento pre-52, pre-revolución, bueno, del 52 pre-reforma agraria en el país, donde nuevamente la tierra vuelva a estar en manos en todo el país de grandes terratenientes, el latifundio, que está prohibido en el país, bueno, pero que estamos volviendo a eso, de la mano de Rodrigo Paz y bueno, el interés de los terratenientes. Ayer había un conversatorio con algunos hermanos de la marcha indígena que todavía se quedaron en la ciudad de La Paz, bueno, por varias razones, esperando también eh, la discusión de estos 60 días que dijo el gobierno, entre otros temas. En este conversatorio, los compañeros denunciaban con mucha fuerza que en los gobiernos del MAS se atacó muy fuerte a los compañeros, que hubo grandes problemas de distinta índole, pero que realmente se sintieron muy atacados y muy beneficiada justamente los grandes terratenientes a costa de los pueblos indígenas, a costa de nuestros hermanos campesinos bueno, de tierras bajas, ¿no? Del oriente, pero en general de tierras bajas, ¿no? Em, un punto aparte también ahí es el tema de todo el ingreso de la minería cooperativa, entre comillas, de la minería privada, de hecho, empresarial, en estos territorios, ¿no? Y el beneficio de los grandes terratenientes, incluso brasileros, colombianos, seguramente algún chino más por ahí, nada raro que hayan europeos, canadienses y estadounidenses, pero todo en favor de la gran empresa, de los grandes oligarcas, de los grandes terratenientes, en contra de los pequeños campesinos, en contra de los pueblos indígenas. Entonces, los compañeros denunciaban de que los años del MAS fueron muy duros para ellos porque había una política general de beneficiar a estos sectores en contra de los pueblos indígenas, en contra de los campesinos. ¿Qué hace Rodrigo Paz? ¿Cambia esto? No, lo profundiza. Con esta ley 1720 lo que buscan, bueno, una ley que ya se planteó antes, que todavía estaba un poco trabada en el gobierno del MAS, porque realmente era una cuestión criminal, que merecía todo el rechazo, pero que ya entró en la época del MAS. Bueno, aquí la ponen como si fuera cuestión de Estado, algo urgente, pues es algo urgente para la oligarquía, no quieren enriquecerse lo más rápido posible, quieren robar al país lo más rápido que puedan antes de que el país se levante como se está levantando hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, esto es realmente un crimen. Lo que buscan con esta ley, como denunciamos ampliamente, era quitar las tierras a los campesinos, quitar las tierras a los pueblos indígenas originarios y concentrar toda esa tierra en manos de los terratenientes, ¿no? De la oligarquía terrateniente, venderla, traficar esa tierra incluso con extranjeros, incluso Israel puede entrar ahí, como lo está haciendo bueno, en paréntesis, para denunciar el ingreso de muchos genocidas sionistas en Argentina, a quienes está entregando Milei tierras en la Patagonia, Milei que apoya al gobierno de Rodrigo Paz, el sionismo Israel que apoyan al gobierno de Rodrigo Paz, pues muy probable de la mano de esta ley, Rodrigo Paz también les entregue tierras a los sionistas, ¿no? Tierras usurpadas, arrebatadas a nuestros hermanos campesinos, a nuestros hermanos de los pueblos indígenas de tierras bajas. Pues bien, esto tiene que ser contundentemente rechazado. Una gran movilización logró esta aprobación, pero le pusieron esas dos disposiciones transitorias. Uno, que se levanten los bloqueos. Dos, que en 60 días van a tener una nueva ley, la misma, mejoradita, ampliada a nivel nacional, con mayor profundidad, como decía Marinkovic, regionalizada para evitar conflictos en algunos sectores que realmente rechazan. Eh, Claro, seguramente no tienen tanto interés en algunas tierras, por ejemplo en Potosí, en Oruro, donde tienen vocación más minera, no tanto agrícola, pero sí quieren quedarse con el centro de la Amazonía, ¿no? Boliviana, seguir depredando, seguir destruyendo nuestros bosques, y en 60 días vamos a ver que nuevamente nos van a tratar de imponer la misma ley, peor, para usurpar las tierras y destruir
a la clase campesina boliviana, destruir a nuestros pueblos indígenas originarios. No hay una ruptura con el MAS, hay una profundización y una radicalización de lo peor del MAS, ¿no? Este ataque a los pueblos indígenas, este ataque a los campesinos, Rodrigo Paz lo profundiza de la forma más criminal, ¿no? Y bueno, más que Rodrigo Paz, los terratenientes, la oligarquía, de las cuales Rodrigo Paz es solo un títere, ¿no? Bueno, ahí tenemos que añadir el tema de la ley antibloqueos, quieren impedir que haya bloqueos en el país, quieren censurar toda protesta, quieren cambiar incluso la Ley General del Trabajo, entre comillas, para modernizar para volvernos al siglo XIX, donde no había derechos laborales, donde, bueno, ya lo tenemos eso en gran parte en el país, ¿no? Desde el neoliberalismo, continuó en los años del MAS y ahora continúa. La precariedad es una cuestión generalizada en todo el país. Se habla de un 70, 80, 85% de trabajadores informales, de trabajadores precarizados. Ahí entran emprendedores profesionales, consultores. Es importante que con el título de consultor actualmente incluso hay trabajadores de la construcción, albañiles, que ahora son consultores. ¿Por qué? Porque con las consultorías no se pagan beneficios sociales, ¿no? No se pagan seguros, no se pagan aguinaldos, no se pagan AFP, bueno, ahora es la gestora, no se pagan aportes para pensiones, no se paga nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora eso se está generalizando a todos los sectores, incluso al tema de la construcción, a los hermanos albañiles, a los ayudantes de obra, que incluso están en algunos casos ya como consultores. Entonces, eso se generaliza, ¿no? Enfermeras, bueno, es una precarización generalizada que ya venía de antes y ahora lo que quiere hacer Rodrigo Paz es legalizar esto, ¿no? Subirlo a grado de ley y que en Bolivia desaparezca toda forma de seguridad laboral, que todo se vuelva precarizado, ¿no? Quiere atacar ese 15% que todavía en Bolivia tiene estabilidad laboral, en lugar de que se pelee para ampliar esto, ¿no? Y bueno, la pelea está ahí, ¿no? Y para hacer esto, obviamente, hay un ataque brutal contra los sindicatos, los ataques constantes contra la Central Obrera Boliviana, las calumnias. Bueno, eso ya lo vivimos también en la época del MAS, y los intentos de dividir, los intentos de crear organizaciones paralelas a la Central Obrera Boliviana, los intentos, bueno, finalmente lo peor que sucedió ya con Huarachi, que fue la estatización y la corrupción de la dirigencia de la COP para que estén sometidos a y casi desaparición, ¿no? De la COP como organización al estar sometida al gobierno. Bueno, Rodrigo Paz quiere avanzar un paso más allá y destruir nuestra Central Obrera Boliviana, ¿no? Está apuntando a eso. Y bueno, no solo la Central Obrera Boliviana, la CSUCB y las distintas organizaciones que están brutalmente atacadas por la campaña gubernamental y los medios de la oligarquía y los terratenientes, que son la gran mayoría, prácticamente la mayoría de los medios grandes, dominantes de canales, radios y, bueno, canales de televisión, radios y periódicos. Bueno, entonces realmente no hay forma de sostener este gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Desde ninguna perspectiva. Lastimosamente, bueno, la confusión que hay en algunos sectores, en las ciudades sobre todo, tiene que ver, bueno, con toda la propaganda gubernamental, con ese odio al MAS que puede haber, el miedo de que regrese al MAS, cuando en realidad Rodrigo Paz está haciendo lo peor que, bueno, continúa lo peor del MAS y empeora toda la situación que vive el país, ¿no? Y en últimas es un tema de racismo en muchos sectores, mucha gente que tampoco están saliendo, pero a defender a Rodrigo Paz, simplemente no les gustan las marchas, no les gustan los bloqueos, ¿no? Eh, es importante entonces ver que no hay por dónde sostener al Ejecutivo, no hay por dónde sostener a la presidencia de Rodrigo Paz con sus ministros. Realmente es algo totalmente indefendible, ¿no? Y realmente, bueno, incluso los que tratan de defender, los que se oponen a los bloqueos, hubo una movilización en la ciudad de La Paz que convocaron a un puñado de personas en contra de los bloqueos. Nadie defendía al gobierno, todo era muerte de Evo Morales y cosas de ese tipo, ¿no? Cuestiones un poco racistas, pero nada de defensa del gobierno porque es un gobierno indefendible, ¿no? Los únicos que están saliendo a defenderlo con fuerza, igual cuidando las formas y tratando de no mezclarse con este desprestigio, son Doria Medina, Tuto Quiroga y la oligarquía terrateniente, ¿no? La CAO, que salió directamente a apoyar y dar la cara, ¿no? Y organizar lo que tiene que hacer el gobierno, ¿no? En el tema de la abrogación de la 1720 fue directamente la CAO la que se reunió con Paz y la que se reunió además con el Parlamento, ¿no? Ahí nos muestran, y pasando justamente al problema y la debacle del legislativo en el país, la total
falta de independencia de poderes, pero además como la CAO, o sea, la Organización de los Terratenientes, se llama la Cámara Agropecuaria del Oriente, ¿no? Bueno, básicamente ahí están organizados los terratenientes, o sea, los parásitos del país que se benefician del Estado, que se enriquecen a costa del Estado, que exportan y se quedan con los dólares que han generado esa escasez de dólares en el país, los que queman nuestros bosques, bueno. O sea, lo peor, el sector más parásito de, del empresariado de la burguesía boliviana, dirigiendo directamente qué hace el Ejecutivo y qué hace el Legislativo, reuniéndose y a la vista de todos, ¿no? Eso es bueno, en términos formales eso sería una violación a la democracia, una violación a la Constitución, una violación al orden democrático constitucional, ¿no? Bueno, ahí no dicen nada los que hablan de democracia, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a la CAO dirigiendo directamente al Parlamento y dirigiendo directamente al Ejecutivo, un Parlamento que obedece a rajatabla lo que le dijo la CAO. La CAO le dijo, primero no van a abrogar, suspendieron las sesiones del Senado. Bueno, la CAO luego evalúa que sí, bueno, lo vamos a abrogar, pero vamos a poner dos disposiciones transitorias. Inmediatamente sesiona al par de horas el Senado y hace tal cual lo que dijo los oligarcas, ¿no? Abrogan con dos disposiciones transitorias. En 60 días tenemos otra ley igualita y mejorada a favor de los terratenientes, de la oligarquía. Diputados, confusión, empiezan un desastre, o sea, formalmente una vergüenza, empiezan con una forma de votación nominal, luego pasan a la votación directa, todo un caos, discusiones, pero al final, en el marco de las discusiones, lo que se impone es lo que dijo la CAO y respaldan la ley que pasó el Senado, ¿no? Con las revisiones del Senado. Se abroga la 1720, viene con sus disposiciones transitorias en 60 días. eh, bueno, se da una pausa, si quieren, de 60 días que van a respetar y van a dejar todavía sin tocar las tierras campesinas y los pueblos indígenas legalmente, porque de hecho sí lo están haciendo. Y en 60 días vuelven con todo, ¿no? Bien, ahí se muestra que no hay ninguna independencia de poderes y se muestra la total sumisión, ya bueno, de Rodrigo Paz es evidente, pero también de todo lo que es el Parlamento. El Parlamento, diputados y senadores, la Asamblea Legislativa Plurinacional, totalmente dependiente de la oligarquía terrateniente. Sin independencia, obedecen ciegamente, son los levantamanos de de lo que les dice la CAO, ¿no? A la cabeza de Marinkovic y compañía. Entonces, bueno, totalmente desprestigiada tendría que estar esa Asamblea Legislativa, pierde total legitimidad y ya había antecedentes, ¿no? Cómo aprueban leyes inconstitucionales sin cuestionar, sin decir nada, como este 1720, cómo no dijeron nada cuando Rodrigo Paz aprobó el decreto supremo 5503, impuso su decreto, la Asamblea Legislativa se fue de vacaciones, ¿no? Tenemos que recordar eso. Mientras el país estaba en lucha, en confrontación, grandes problemas, los diputados, los senadores, de vacaciones. Entonces, bueno, es una asamblea que no tiene ninguna legitimidad, que merece irse junto con Rodrigo Paz. Poder judicial, los prorrogados, un poder judicial que además está totalmente viciado y al servicio del gobierno de turno. En su momento, encarcelando con órdenes de Arce a Camacho, a Áñez, pero el mismo Poder Judicial, con los mismos jueces, en su mayoría, bueno, muchos de los mismos, eh, cambian los vientos políticos, liberan a Camacho, liberan a Áñez. Unos días después cambia el gobierno, lo meten a la cárcel a su anterior jefe, a Arce. O sea, realmente es un poder judicial totalmente corrompido, un poder judicial que no representa la justicia, representa la injusticia en realidad, representa la politiquería y obviamente está totalmente subordinado al poder de turno. En su momento Arce, bueno, antes estuvo con Evo, también estuvieron ese breve periodo con Áñez y ahora continúan con Rodrigo Paz, ¿no? Entonces realmente no hay división de poderes, no hay ninguna independencia de poderes, no hay ninguna viabilidad en creer en el poder judicial, totalmente desprestigiado, sin ninguna legitimidad. Y el poder electoral, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral. Bueno, en La Paz, donde está actualmente con fuerza el conflicto, hemos visto el fraude que puede cometer el Tribunal Electoral. Inhabilitan a un candidato en el Alto con posibilidades de ganar las elecciones a la alcaldía el mismo día de la elección.
nombran de forma arbitraria un gobernador en el departamento de La Paz, Revilla, una persona que debería estar inhabilitada por los procesos, por la corrupción, por todo, bueno, toda la corrupción que hizo cuando fue alcalde de La Paz, una persona que debería estar inhabilitada porque a partir de estos procesos se dio a la fuga del país, o sea, un delincuente que se da a la fuga, que escapa del país y que cuando cambian los aires políticos, cuando hay más impunidad, se alía directamente con el gobierno de Rodrigo Paz y vuelve a La Paz, no cumpliendo con la residencia en el departamento, en la ciudad de La Paz, para poder ser candidato, pero no importan las leyes ahí, ¿no? Ahí el Tribunal Electoral, lo que importa es lo que le dicen sus jefes del gobierno central, del Ejecutivo, lo que dice Rodrigo Paz. Habilitan ilegalmente a Revilla, hubo recursos, no dieron curso a estos recursos, no lo inhabilitaron a Revilla y bueno, saca primer lugar con un margen de votación muy bajo para una gobernación. Se tenía que ir a la segunda vuelta, más tráfico de influencias, el partido del segundo candidato retira la candidatura, ya había elementos de que independientemente de lo que diga el partido, el candidato podía continuar. Bueno, el Tribunal Electoral ahí decide simplemente, bueno, se anula todo eso, se anula la segunda vuelta y le entregamos a Revilla la gobernación, ¿no? Al corrupto que ni siquiera debía haber estado habilitado a las elecciones, prácticamente un golpe desde la presidencia, desde el gobierno central, a la gobernación de La Paz, una imposición aberrante del Tribunal Electoral, bueno, para no entrar en todo el desastre que es el Tribunal Electoral y la ley electoral. Producto de todo este proceso, incluso los vocales, el presidente del Tribunal Electoral llegó a decir, es que la ley de partidos, la ley electoral, es antidemocrática. El régimen boliviano es antidemocrático y el Tribunal Supremo Electoral no tiene ninguna legitimidad. Es un tribunal totalmente corrompido, como podemos ver, que también está sometido al gobierno de turno para dar siglas, para aceptar o no aceptar candidaturas, para inhabilitar siglas, para inhabilitar candidaturas también. Y ahora lo que estamos viendo es también para poner gobernadores, para poner y sacar alcaldes y gobernadores. Entonces realmente es una instancia, un espacio totalmente corrompido también, sin ninguna independencia de poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, los cuatro poderes establecidos en la Constitución Política del Estado, todos en confluencia, ninguna independencia de poderes, todos sometidos a los mismos intereses, centralmente de la oligarquía, de la CAO, de los grandes terratenientes, que manejan también las grandes empresas, los bancos, todos trabajando de conjunto, sin ninguna independencia, totalmente corrompidos al servicio de la politiquería y del saqueo del país. No podemos esperar ninguna solución desde ese espacio. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque cuando decimos fuera Rodrigo Paz, empiezan las especulaciones respecto a la sucesión constitucional. No es posible una sucesión constitucional legítima. Todos los espacios que podrían tener alguna relación con la asociación constitucional, bueno, actualmente tendría que ser centralmente el Parlamento, está totalmente desvirtuado. El Poder Judicial, que en algún momento sirvió, actualmente no está establecido de esa forma, pero podría ser una salvación, no cumple esa función. Y el Tribunal Electoral, ¿podemos confiar en elecciones que haga este Tribunal Electoral? Pues no. Entonces, realmente la crisis institucional del país, la crisis que se impone, sobre todo a partir de este último gobierno, que ya venía de antes, pero que Rodrigo Paz está empeñando en destruir todo rastro de democracia, de institucionalidad que podría crear, que podría quedar, bueno, evidencia que no puede haber una salida en el marco, entre comillas, constitucional, en el marco de la destrucción, la violación sistemática de la Constitución, de las leyes de cualquier orden, una Constitución que igual está al servicio de ellos, pero que ni siquiera eso cumplen. Entonces eso nos deja y con la necesidad de ver otras alternativas. Bueno, ahí está Lara, que de ser garante ahora le está rogando a Rodrigo Paz, por favor, no seas malo, ¿no? Esas son sus declaraciones para tratar de mostrarse como una alternativa y como un potencial que él podría asumir la asociación constitucional, ¿no? Bueno, no podemos tener ninguna confianza en Lara, ha demostrado, se aplazó en estos 6 meses, Rodrigo Paz prácticamente lo estaba golpeando a diario y el otro solo, por favor, Rodrigo, no hagas, no hagas, no hagas en lugar de luchar, en lugar de realmente
convocar a sus bases y sumarse a las movilizaciones populares, ¿no? Ahí Lara debería estar más bien a la cabeza de estas movilizaciones, a la cabeza de los bloqueos, abrir la vicepresidencia a las movilizaciones. Los hermanos de pueblos bajos estaban durmiendo en puertas de la vicepresidencia, haciendo vigilia, bueno, entre la vicepresidencia y el Palacio de Gobierno. Pues bueno, ahí Lara, lejos, sin percatarse de eso, en lugar de abrir las puertas de la vicepresidencia. Bueno, Lara se aplazó también, ¿no? Es parte, es uno más del problema, sobre todo por su inacción y por dejarse, incluso cuando están atentando contra él, contra su espacio, contra la democracia, bueno, él no hace nada, ¿no? No hizo nada, alguna demandita, alguna consulta al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional, pero nada más. Entonces no hay salida en ese marco, no hay salida en ese espacio. ¿Qué es lo que planteamos como PT ante esta situación? Se tiene que ir Rodrigo Paz, no hay forma de sostenerlo, más aún con los asesinatos que hizo, su brutal represión. Hay que denunciar cuánto costó esa represión al país, 111.000 millones de bolivianos dados a la policía para que salgan a reprimir, como bono. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Les dan el bono y salen a reprimir la policía, cual mercenarios, ¿no? Reciben el cheque y salen a matar, ¿no? Y mataron a 4 hermanos. Hoy se están enterrando algunos de los compañeros, se está haciendo el velorio en el Alto, en las comunidades. Realmente es criminal lo que ha hecho Rodrigo Paz. Se tiene que ir, no se puede aguantar nada de este gobierno, no se puede esperar más y es importante masificar las movilizaciones, denunciar a quienes están negociando con este gobierno y la necesidad de ir hasta el fin por echarlo abajo. No se puede negociar sobre la muerte de nuestros hermanos, no se puede negociar con un gobierno mentiroso, criminal, vende patria y bueno, todos los apelativos que podamos decir, es realmente un gobierno de lo peor, totalmente al servicio de la oligarquía. No podemos negociar más con esa oligarquía, es importante echar abajo este gobierno. La salida, bueno, se necesitan nuevas elecciones, pero no podemos confiar en elecciones que convoque el Tribunal Electoral. Se necesita un gobierno transitorio. Y ahí tenemos que destacar la labor que ha hecho la COP tratando de vincular, tratando de unir y articular a las distintas organizaciones. Se reunió, apoyó a los hermanos indígenas de Tierras Bajas, una muestra incluso de humildad, de orgullo, que les pidió disculpas cuando llegó la marcha, en el sentido de que se han hecho muchos esfuerzos, pero no se dieron todas las condiciones que merecía la marcha. Muy importante esto. Se reúne, están coordinando los compañeros con la Tupac Katari, con las hermanas Bartolinas, con los hermanos maestros, bueno, que son parte de la COP, pero han hecho una coordinación especial en toda su lucha y estar tratando de articular, bueno, con los distintos sectores campesinos que se están movilizando a nivel nacional. Entonces realmente es muy importante esta labor que está haciendo la COP y justamente al calor de esto y al calor de esta coordinación, al calor del pacto de unidad que se ha ido estableciendo entre distintos sectores, con CONAMAC, con otras organizaciones, es importante formar un gobierno provisional a partir de esto, a partir de, bueno, encabezado por la Central Obrera Boliviana y las organizaciones del pueblo trabajador que están en lucha. Esa sería la única instancia realmente que puede garantizar elecciones democráticas en el país y que puede garantizar el orden, restablecer cierto carácter institucional en Bolivia, restablecer un sentido al país sin esta política aberrante de destrucción y saqueo indiscriminado que impone la oligarquía y su gobierno y que imponen a través de las distintas organizaciones, prácticamente asumiendo el control directo de lo que es el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. Entonces es importante, como salida de todo este proceso, la necesidad de un gobierno provisional de la Central Obrera Boliviana y las organizaciones del pueblo trabajador en lucha, nuestros hermanos campesinos de tierras altas, de tierras bajas, de los pueblos indígenas originarios, de todos los sectores. Es importante ver la articulación y cómo la Central Obrera Boliviana puede sumar también al 85% de trabajadores informales. Algunos están ya en la Central Obrera Boliviana, sectores de gremiales que están luchando, no algunos traidores que se vendieron al gobierno, sino que están en la lucha, son parte de la movilización, distintos trabajadores. Bueno, y es importante que se estructure y que se sindicalice a todos los trabajadores precarizados en el país como parte necesaria del fortalecimiento de la Central Obrera Boliviana y de la democracia de los trabajadores, de la democracia obrera, la democracia de los trabajadores dentro de la COP y del país. Bueno, eso en general, entonces
es muy importante, y bueno, y ahí nosotros planteamos la importancia de, fuera Rodrigo Paz, que se convoque a elecciones libres, sin el Tribunal Electoral, sin todo el fraude que ya nos han venido dando las últimas elecciones, organizadas y gestionadas por un gobierno provisional a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. En ese marco se pueden reestructurar, bueno, las propuestas, puede gestionarse y reestructurarse una asamblea popular, como dicen los bueno, compañeros de otras organizaciones, pero aquí lo central es qué salida damos en este momento. Se va a Rodrigo Paz, tiene que establecerse un gobierno provisional a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, que es la que está a la cabeza de esta lucha. No es perfecta, puede tener defectos, podemos tener varias observaciones, pero es la organización real que está a la cabeza de esta movilización y que está logrando articular a varios sectores, está logrando unir las luchas de todos los trabajadores bolivianos. Es importante ahí la defensa y el planteamiento y el fortalecimiento de nuestra Central Obrera Boliviana y la salida, en este sentido, una salida desde la perspectiva de los trabajadores, que vaya en contra de la oligarquía, que vaya en contra de las transnacionales y que vaya en contra de este gobierno de Rodrigo Paz y prácticamente de todo este Estado corrompido por la oligarquía y por los intereses de, bueno, oligarcas, empresarios transnacionales.